Hermanos y hermanas, es muy grato poder llegar hasta su casa para conversar con ustedes en estos momentos tan difíciles para la historia humana, en la cual está envuelta también nuestra patria, nuestros hogares, nosotros mismos. Eso no es algo que hay que verlo simplemente como algo muy lejos, de la Patagonia hasta Centroamérica o más allá. Hay que verlo concretamente aquí, en nuestra situación. Para el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, va a ser muy difícil, porque apenas estamos viendo el iceberg de la situación. Vienen muchas cosas por delante, pero el pueblo de Dios necesita ser un pueblo de fe, de confianza, porque la gente se codea con nosotros, nosotros con ellos, y cuando uno conversa con la gente se da cuenta de una gran desesperación que les presiona, que los tiene bastante preocupados. Y también los cristianos, porque somos seres humanos, estamos inmersos en la historia. No somos ahistóricos de ninguna manera. Pero la fe es muy importante. Vale la pena que yo les lea un momentito unos versículos de la carta a los Hebreos que ustedes conocen muy bien, donde dice la Escritura: ¿qué más diré? Porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos. Devolvieron a sus hijos a las mujeres, habiéndolos resucitado de entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser liberados, a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios, azotes, otros fueron entregados a cadenas y cárceles, otros fueron apedreados, unos más aserrados, otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro cubriéndose con pieles de ovejas y de cabras en privaciones, atribulados y maltratados, personas de quienes el mundo no era digno. Anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra. Pero todo esto, que por la fe se tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque Dios no los consideró de antemano, no para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos, sin nosotros. Una palabra tan pequeña como fe, 2 letras, pero poderosa cuando se pone en el objeto correcto. Es Dios. Dios es el sujeto de la fe. Dios es el que se revela, Dios es el que nos ha hablado y creemos a Dios por la fe. Hablamos la otra vez sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. La fe va muy unida a la esperanza. Se necesitan mutuamente. Pero todo esto es obra de Dios en el corazón de nosotros. Permítanme reflexionar un poquito sobre lo que es la fe. Todo el mundo dice tener fe, pero a la hora llegada se claudica y se cae en desesperación. La gente piensa en su presente y en el futuro. Y cuando se pone a pensar en lo que viene, lo ve todo muy nublado, muy oscuro, muy difícil. Y si eso se sigue contemplando así, vamos a caer en depresiones y en tristezas irrecuperables.
¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para usted? ¿Cómo le explicaría? Aquí no se explica, no se define. Aquí se nos da el resultado de tener fe. Se dice que la fe produce acción, produce fruto. Eso es lo que revela el pasaje que hemos leído. La fe no es mágica. La fe tiene que sustentarse en algo. Yo quisiera que usted medite bien en esto y que entienda lo que es la fe. Según tengo yo entendido a través de los años de enseñar la palabra del Señor, la fe tiene 3 ingredientes muy importantes. Permítame explicárselos. Conversemos sobre esto. Haga sus apuntes y escríbame o llámeme ampliando sus preguntas y sus dudas. Esos 3 elementos que conforman la fe son los siguientes. Primero es la noticia. Y la noticia nos vino por Dios mismo a través de la palabra. No se nos manda a creer en el vacío. No se nos manda a creer en algo mágico, en algo nebuloso, sino lo que Dios dice. Cuando tenemos fe, le estamos creyendo a Dios. Y no a cualquier Dios, sino el Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso leemos y estudiamos la palabra del Señor. Ojalá que en estos momentos tan difíciles usted saque tiempo para leer la palabra del Señor. El segundo elemento que constituye la fe es la respuesta que le damos a eso que oímos. De nada sirve leer, de nada sirve oír, si no asentimos en lo interior de nuestro ser, si no lo creemos. Es como la persona que va al médico, el médico lo examina, le dice lo que tiene, le da una receta, y la persona guarda la receta y se va porque dice, pues que no le cree mucho al médico, que no confía. Esa persona, si no internaliza las noticias, todos los elementos que le dio el médico, perdió su tiempo. Pero cuando pone en práctica el consejo que ese médico le dio, le va a ir bien. Así es, la palabra del Señor no es para leerla por leerla, sino que hay que creerla. Creerla en sus promesas firmes. Lo más elemental de la Sagrada Escritura, lo más importante, que yo he llamado muchas veces artículo de fe, descansa en los pilares de lo que Dios reveló. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no cree en eso, lo lee y luego se le va, lo deja ir y se le olvida que Cristo murió por usted. No ha resuelto gran cosa. Usted puede saber muchas cosas, pero si no sabe esto y no lo cree en su interior, estamos mal. Hay una confesión de fe, la única que yo encuentro en las Escrituras para el pueblo de Dios, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Confesión de fe. La fe se confiesa, la fe no se especula, la fe se comparte con otras personas. Y entonces el otro elemento tan importante para que la fe sea verdadera es lo que se llama la entrega como resultado de lo que nosotros aceptamos cuando oímos y de lo que oímos de la palabra del Señor. Como dice San Pablo en una de sus cartas, yo sé a quién he creído. Se cuidó mucho de decir, yo sé en quién he creído, porque todo el mundo antiguo ha tenido dioses, panteones de dioses. Todo el mundo cree en su Dios. Los budistas y los romanos, los griegos, Islam, todo el mundo tiene su Dios. Pero San Pablo dice, yo sé a quién he creído. Es el Dios que se ha revelado a través de los siglos
muy especialmente en la persona de Jesucristo. Pues dice así Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Eso es lo que se nos manda a creer. Ahora, eso no quiere decir que porque creemos así estamos exentos de los problemas, de las tragedias, de las calamidades que vienen al mundo. No, vivimos en un mundo, participamos con este mundo, con la gente, con una sociedad que nos rodea y somos parte de esa sociedad, de sus dolores, de sus amarguras, y posiblemente vamos a pasar por algunas de esos dolores, de esas penas, de esas pruebas. La fe no es una vacuna como la que se está esperando ahora que ha salido esta plaga, no. La fe no es mágica. La fe exige obediencia, exige entrega. La fe, si no se practica de esa manera, no le da buen resultado a las personas. Vamos a pasar por momentos difíciles. Quizás muchos de nuestros hermanos han perdido su trabajo, están con medio tiempo, ganando menos, el futuro no es halagüeño, o han perdido un ser querido. ¿Ha estado usted a punto de perder a un ser querido? ¿Ha sufrido usted? ¿Ha pasado por pruebas difíciles? ¿Con enfermos en su casa? ¿Con dificultades? ¿Eso lo hace a usted diferente a los demás? No. Al contrario, nos hace pensar que somos iguales y que las dificultades de este mundo nos hermanan, porque nos demuestra cuán débiles y frágiles somos. Fíjense, en ese momento, un virus tiene arrodillada a toda la humanidad a la espera de una vacuna, y todo el mundo anda con un miedo tremendo. Ya no puede salir por prescripción médica, y no solo por eso, es que no quiere tampoco, porque teme enfermarse y teme contagiar a su familia querida. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, vivimos en esta historia, pero también confiamos en el Señor de la historia, el Creador de todas las cosas, que nos ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Posiblemente a muchos de nosotros nos toque morir. ¿Por qué no? Somos humanos, vivimos aquí. Pero ese no es el punto. El punto es si creemos las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué sirve que no haya plaga, que no haya crisis, que ese virus no exista? Algún día vamos a morir, de alguna manera. Y entonces tenemos que enfrentarnos con la realidad. Y no vamos a dar un salto en el abismo, sino vamos a dar un salto de fe. Porque la palabra del Señor dice, es necesario que los que a Dios se allegan crean que le hay y que existe. Esa es la práctica cuando la demostramos por la fe. ¿Cuántos cristianos, como dice aquí, creyentes en Dios, sufrieron y pasaron por momentos difíciles, pero salieron victoriosos? El Señor nos va a ayudar, hermanas y hermanos, para que tengamos una compostura diferente a los demás. Así como Pablo cuando iba para Roma, en aquel barco con 276 personas más, y las esperanzas no eran nada halagüeñas. Y ese barco estaba a punto de hundirse, y la gente estaba con una desesperación terrible. Pablo, que confiaba en el Señor, viendo la situación tan trágica, les digo, hermanos, amigos, compañeros, el Señor nos va a llevar a tierra, creamos que Él nos está cuidando y que todo va a pasar bien. Y entonces dio gracias, preparó pan y comieron todos, y la gente se animó un poco hasta llegar a su destino.
Creo que nosotros tenemos el rol de ayudar a nuestra familia y de ser una bendición para este mundo. No es que tengamos el remedio para el virus, no lo tenemos. Pero sí hay una respuesta para lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? La muerte. Pero no quedaremos ahí para siempre. El Señor nos ha prometido que resucitaremos. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante dice: estas cosas os escribo para que no estéis tristes. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, algunos dormirán y serán despertados al final, porque a la muerte al cristiano en la Biblia se le llama sueño, es un despertarse. ¿Participa usted de esa fe? ¿Confía usted en esto? Lea las Escrituras, lea la carta a los Hebreos, es una carta exquisita, preciosa, se exalta al Señor Jesús, se lo compara con grandes personas, con grandes sistemas, con grandes maneras de pensar, y Cristo supera, incorpora algunas cosas a su ministerio, pero supera todo eso para darnos una tranquilidad y un fin positivo. Que el Señor le bendiga y el Señor le fortalezca mucho en estos momentos tan difíciles. Lea el capítulo 11 de Hebreos. Creo que le va a ayudar mucho. Un saludo a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Me alegra mucho que podamos conversar por este medio virtual. No hay otra manera. Ya llegará el momento en que nos abrazaremos de nuevo y pasaremos un tiempo juntos. Que la gracia del Señor sea con usted y con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.